Leandro García, muy buenos días, gracias por recibirnos. Datos que son de alguna manera confortables para la economía. Se habla de cerca de 12 millones de pesos de inyección a través del IFE en toda la comarca andina. ¿Es real? Sí, en realidad me parece que hay que, más allá de si son 12 millones, 13 millones o 10, me parece que lo importante es remarcar la inyección que le dio el gobierno nacional a la economía local. Me parece que en un contexto grave que están sufriendo la mayoría de los comerciantes, las distintas actividades económicas, el turismo, la producción a nivel local, con caída de empleo registrado, con caída de actividad económica, con cierre de comercio por lo que impactó la pandemia en todos lados, pero también en particular acá. Parece que el Estado Nacional con el IFE logró amortiguar, si se quiere, esa caída y sostener los niveles de consumo, mantener en algún momento en algún nivel de dinamismo la actividad económica, sostener niveles de empleo, porque recordemos que el IFE lo cobran mayoritariamente beneficiarias de asignación universal, lo cobran los trabajadores no registrados, lo cobran los que no tienen otro ingreso. Entonces ese sector que a lo mejor en un contexto normal hacía una changa o vivía de un trabajo no registrado o tenía algún tipo de ingreso no registrado, esa persona no iba a tener en este contexto otro ingreso, y el IFE vino a reemplazar eso, mantuvo el nivel de consumo, permitió que muchos comercios sigan abiertos, permitió que mucha gente siga empleada. Además hay que sumar que muchos comercios locales también recibieron el ATP, que el ATP le pagó el sueldo a muchos de los trabajadores y las trabajadoras de los comercios locales, de las empresas locales, y eso también ayudó a sostener el nivel de actividad y sostener los empleos, las fuentes de trabajo, que es un poco lo que está tratando de sostener el gobierno nacional. Me parece que ese es el dato de la realidad, ¿no? Y marcar que estos 10.000 pesos que cobra esta persona, en la mayoría de los casos, va directamente a dinamizar la economía del barrio, ¿no? Compren la despensa. Totalmente. Es un ingreso que va directamente al consumo, digamos, porque en realidad va a reemplazar todo lo que es el consumo básico de alimentos, ¿no? Que hace a la vida cotidiana. Porque además es una batería de políticas. Recordemos que el gobierno nacional aumentó las jubilaciones por encima de la inflación en lo que va del año, que también implementó la tarjeta alimentar para las beneficiarias de asignación universal por hijo, para que los chicos también tengan garantizados los alimentos, y el IFE me parece que termina de completar una política que está pensando en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y también en los sectores medios, porque muchos sectores medios que vieron afectada su actividad normal, proyectada para este año, estoy hablando de feriantes, de pequeños comerciantes que tuvieron que cerrar la persiana, bueno, pudieron hacerse del IFE como para también poder sobrellevar esta situación, ¿no? García, ¿se está pagando la tercera cuota del IFE? Exacto, sí, se está pagando, ya se empezó hace un mes, más o menos, cobraron ya el tercer IFE las beneficiarias de asignación universal por hijo, y ahora se está terminando de pagar todo lo que tiene que ver con gente que tuvo que declarar un CBU, es decir, trabajadores no registrados y demás que tuvieron que declarar un CBU, porque también es importante destacar en esta política que se bancarizó a gran porcentaje de la sociedad, ¿no? El primer IFE mucha gente lo cobró en el correo o en el banco sin cuenta, y a partir del segundo sí o sí el ANSES le generó una cuenta al que no tenía o detectó cuentas activas de los beneficiarios. Es decir, que hoy diríamos que esa población, que son 9 millones de personas, casi 10 a nivel nacional, hoy están bancarizadas y también están, si se quiere, registradas y actualizadas en los datos de ANSES para poder recibir algún otro beneficio. ¿Se sabe si va a continuar mientras dure la pandemia? No hay un dato cierto todavía de ANSES, sí hay una definición de seguir atendiendo estos sectores, que obviamente son los más castigados por la pandemia. No sabemos cuándo va a terminar la pandemia, entonces se están analizando diferentes opciones. Se abrió del ingreso universal, de la renta universal, se está hablando de un cuarto IFE también, pero bueno, todavía no hay nada en concreto. Lo que sí estamos seguros es que el gobierno nacional no va a abandonar a ninguno de estos sectores, porque sabemos que los ingresos que vino a suplantar no se van a reponer en la medida en que no termine esta pandemia. En tal sentido, García, ¿qué pasa con los certificados de supervivencia que tienen que presentar los adultos mayores, que son una de las franjas etarias con más riesgo? Sí, todos esos trámites se han postergado, digamos, hasta noviembre no hay, incluso puede seguir, si sigue la pandemia, se puede seguir postergando la obligación de que los abuelos presenten la fe de vida, que es algo que se hace ordinariamente, ¿no? No es obligación presentarlo. No, hasta el mes de noviembre pueden quedarse tranquilos que no se va a suspender ningún beneficio por no presentar
la fe de vida. Lo mismo con las beneficiarias de asignación universal. No es obligatorio, no se va a caer el beneficio por no presentar la libreta, ¿no? Muchas mamás vienen acá a traer la libreta preocupadas porque pueden perder el beneficio. Salvo que hayan perdido el beneficio por no haber presentado libretas viejas, este año no se va a suspender el beneficio por no presentar ni libreta ni fe de vida. Así que la idea es que el ANSES promueva que la gente se quede en la casa, que no salga, que no venga, y si viene, que trate de venir con turno, ¿no? Que es lo que siempre decimos. Así que se queden tranquilos los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones que no tienen que presentar ninguna documentación para seguir cobrando el beneficio. El turismo como principal actividad económica aquí en la región, ¿se notan muchas bajas en este sentido, sobre todo el empresariado de la zona? La verdad es que no tenemos el dato preciso hoy de cuántos trabajadores registrados menos hay por sector, pero lo cierto es que sí, que se nota muchísimo porque, ya sea la asistencia de ATP como también la cantidad de gente que hemos recibido, que no es que estuvo históricamente en el sector de no registrado, que estuvo trabajando hasta hace poco y que dependía del turismo, desde feriantes hasta trabajadores del comercio, que también están vinculados a los flujos del turismo, se han visto que han tenido que refugiarse en esta política del IFE porque no han tenido otra fuente de ingresos. Entonces me parece que sí, que claro, que es muy grave la crisis, el tamaño de la crisis. Yo por ahí me voy siempre a la historia económica, ¿no? Pero es una de las crisis más grandes de la historia de la economía argentina, la que generó en la humanidad, ¿no? De la humanidad, pero digo, en Argentina la caída de la actividad económica es mayor que la que generó la crisis del 2001, ¿no? Entonces estamos hablando de una crisis muy importante, sumada a 4 años de políticas neoliberales que destruyeron gran parte del tejido productivo y laboral de la Argentina, y por suerte ahora el gobierno nacional ha podido reestructurar la deuda, que me parece que es un alivio para los 4 años que vienen de la gestión del gobierno nacional, y va a poder encarar una serie de políticas que permitan incentivar la producción, la economía. Se sancionó en el Congreso a pesar de... Se intentó sancionar en el Congreso a pesar de la resistencia de Cambiemos la ley de emergencia turística para darle beneficio. Se lanzó el Procrear, que es un plan de infraestructura y de impulso a la obra pública importante. ¿Eso ya se está aplicando, lo del Procrear aquí desde esta UDAI? El Procrear es un proyecto que financia el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es del ANSES. Es un fondo que se hizo del ANSES en el momento de estatización de la AFJP con el gobierno de Cristina. En principio, toda la parte inicial del trámite se hace por sistema web, y sabemos que hay una gran cantidad de vecinos y vecinas del Bolsón que se han inscrito. No podemos dar el dato preciso porque todavía están en proceso de sorteo los primeros beneficiarios, hay un cupo por región y demás. Pero sí, un gran número de vecinos y vecinas se anotaron porque entraban dentro de los requisitos que pedía el Procrear. ¿Terreno? No, en principio, en esta primera etapa solamente te pedía la documentación personal. Tenías que garantizar que tenías un ingreso registrado, demostrar entre 2 salarios mínimo vital y móvil y 8, es decir, más o menos entre 25.000 y 120.000 pesos de ingresos registrados. Y bueno, lo que hacía era un cruce básicamente financiero, a ver si era una persona que tenía deudas, un cruce familiar para ver si esa persona efectivamente necesitaba ese financiamiento. Y después de esa primera etapa viene la etapa de solicitud de la parte más vinculada al terreno. Finalmente, García, ¿cómo hacen aquellos vecinos del resto de la comarca andina, sobre todo el noroeste de Chubut, si necesitan hacer algún trámite aquí en el ANSES? Bueno, dado que yo no tengo todo el personal disponible, tenemos parte del personal no trabajando en la UDAI porque obviamente tenemos que tener un esquema de emergencia por si llega a aparecer un caso de contagio aquí. Lo que estamos haciendo es articular con la mayoría de los municipios de la comarca que dependen de esta UDAI. Nos están mandando todos los pedidos y trámites que necesitan los pobladores de ese lugar por mail, y estamos haciendo una articulación permanente. De todos modos, está planeado que en algún momento del mes yo voy a ir a recorrer los distintos puntos de contacto para retirar documentación que a lo mejor no se puede resolver a partir de la documentación que generalmente las oficinas de desarrollo social me están mandando, ¿no? Esto que usted marcaba en la primera nota que le hacíamos a cargo de la UDAI y del Bolsón, la presencia en territorio, ¿no? Totalmente. Queremos que la UDAI esté en el territorio, no solo en los puntos de contacto, sino en el territorio local, en Mallina Hogado, en los centros comunitarios. Me parece que es una vocación del ANSES estar al lado de la gente, pero bueno, la verdad que hoy nos limita mucho no tener todos los trabajadores y trabajadoras, y no tenemos capacidad operativa para que funcione la UDAI y a la vez sacar gente al territorio, pero estamos trabajando en eso. Gracias. Gracias.